Acabamos de pasar el Día de la Mujer, pero todavía podrían llegar invitaciones a comer, ¿cierto que sí? ¿Qué dicen las chicas? ¿Se reciben todavía invitaciones a comer o no? Aquí mi esposa fue la primera, amén, ¿cierto que sí? Se reciben todavía invitaciones a comer. Bueno, supongamos que ahorita de la nada aparece una invitación a comer del novio, del esposo. No sé por qué, aparece al final del servicio. ¿Qué pedirían las chicas? A ver, hagamos una lista de peticiones como para ir haciéndonos una idea. ¿Qué pedirían de comida? ¡Hamburguesa! ¡Ah! Vea por ahí esta gente, ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen eso? ¿Qué más? ¿Qué más sería un posible platillo para ahorita? Pizza, bueno, muy bien. ¿Qué más? Pechuga a la plancha, muy bien. ¿Otra hamburguesa también por allá? Uy, tan poderosos, bueno, poderosas. Bueno, muy bien. Supongamos que un novio decide invitar a su chica a comer ahorita al final. Él decide irse más por el lado de la fritanga esta noche. Es una pareja con gustos un poco más exóticos que ustedes. Entonces deciden irse a comer. Entonces terminan de comer y de pronto, bueno, el que invita, en este caso el novio que invitó, le dice a la persona que le está atendiendo, o de pronto se acerca ya a la caja del lugar para preguntar cuánto deben, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, vamos a poner sobre la mesa dos posibles opciones de respuesta. La primera, lo normal, pues que le digan a uno cuánto es. Entonces el que está allá en la caja llega y dice: a ver, lo de la chica fueron 7 chorizos, una porción de morcilla, 2 de bofe seco, 10.000 de chunchulla y el adicional de papa criolla. Dijo: sí, es que hoy dijo que venía llenita, quería comer suave. Bueno, y lo suyo y las bebidas, 70.000. Listo, esa es la opción 1. Y eso sería lo justo, ¿no? O sea, si uno va a un restaurante a comer, lo normal es que después uno pague conforme a lo que se comió, ¿cierto que sí? Ahora, la opción 2 sobre la mesa sería que uno fuera a la caja y de pronto, perdón, me acordé de la chunchulla, perdón. Bueno, el punto es, llega uno a la caja y de pronto el de la caja no le cobra, sino que le dice: vea, allá en la mesa de la esquina había una familia. Cuando ellos se acercaron a pagar, dijeron que también querían pagar lo de ustedes, así que usted no me debe nada. ¿Cuál de las dos nos parece la mejor opción? La segunda, ¿no? La número 2. Bueno, la número 1 representa la justicia. O sea, aquello que realmente yo merezco pagar. Pero la segunda opción representa la gracia, que es un trato inmerecido. Alguien que diga conmigo: un trato inmerecido. Bueno, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, Él tenía a su lado 2 delincuentes. Uno de ellos le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Alguien se acuerda qué respondió el Señor? Te aseguro, dice la versión NTV, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Él merecía esa respuesta? No, no lo merecía. Si fuéramos a la parte justa, a la justicia, él justamente estaba siendo condenado, merecía la condenación. Así que lo que él estaba recibiendo era gracia. Él no estaba recibiendo en ese momento justicia, sino gracia. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿qué recibimos? Gracia también. Recibimos gracia. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros se pone bravo cuando nos dan una segunda oportunidad, ¿verdad? Ahora no solamente pensemos en el Señor, sino cuando un ser humano nos perdona un error y nos da una nueva oportunidad, creo que nadie se pone bravo por eso. De hecho, creo que cuando reconocemos que la hemos embarrado y tenemos una nueva oportunidad, recibir esa nueva oportunidad nos da felicidad. No cuesta ningún trabajo recibir el perdón y recibir una nueva oportunidad, ¿cierto? Lo que sí puede costar trabajo es entregar una nueva oportunidad. Y entonces mira que esto le pasó a Pedro, y mira lo que pasa en Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 30. Pedro se acerca al Señor y empieza a tener esta conversación con él. Te voy a pedir que leamos juntos la palabra del Señor. Ahí está en pantalla, te pido que lo leamos juntos en voz alta. Dice: luego Pedro se le acercó al Señor Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que no lo nombro porque no lo merece? Pero la verdad, que peca contra mí 7 veces. Ese alguien, ¿quién podía ser? ¿Quién podría ser? Podría ser la esposa, podría ser el hijo, podría ser la suegra, podría ser Judas, ¿verdad?
¿Cierto que sí? Alguien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Y el Señor responde, dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino ¿cuántas veces? Lo que quiere decir es tú debes perdonar las veces que sean necesarias. ¿Sí estás conmigo o no? Las veces que sean necesarias. Entonces el Señor empieza a contar una de sus espectaculares historias y dice la palabra de Dios así. Dice, por lo tanto, dice, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas, dice, con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No vamos a hacer cálculos exactos, pero era una cantidad muy difícil de imaginar de dinero. Dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para poder pagar la deuda. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando una persona incumplía los términos en una deuda y no podía pagarla, entonces entraban las autoridades a tomar sus posesiones y a rematarlas, como pasa a veces, por ejemplo, con los bancos. Remataban su casa, remataban sus ganados, remataban todo. Si todavía no podía pagar, esas personas eran vendidas como esclavos para que pagaran con trabajo a lo largo de su vida la deuda. Mira lo que dice la palabra del Señor. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él. Lee conmigo, por favor. ¿Y qué hizo? Lo liberó y le perdonó la deuda. Él sabía ni por qué este hombre iba no sé cuántas vidas va a poder pagarme. Debe demasiado. Así que ¿qué decidió hacer? Liberarlo y perdonar la deuda. Dice, sigamos leyendo juntos lo que dice el versículo 28. Dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. O sea, la diferencia entre las dos cantidades era ridícula. O sea, una cantidad súper exagerada debía este hombre al rey, pero su compañero le debía a él muy poquito. Dice la palabra del Señor, y que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Dice, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara, ¿cómo? De inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. ¿El acreedor qué pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios? No estaba dispuesto a esperar. Dice, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Muy bien, tú y yo tenemos en esta historia 3 personajes. ¿Cuál es el primer personaje principal? El primer personaje es el rey. ¿A quién representa el rey? Evidentemente representa a Dios, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Representa a Dios. Ese es el primer personaje. El segundo personaje es un deudor. Alguien que le debe a ese rey muchísimo. Tiene una deuda con él exagerada que no podría pagar. Imposible de pagar. ¿Quién sería ese personaje? Yo o tú, cualquiera de nosotros, que tenemos, cuando llegamos al Señor, una deuda con Él imposible de pagar, y que cuando nos mostramos arrepentidos delante del Señor, Él tiene compasión de nosotros, y ¿qué hace? Nos perdona. Y hay un tercer personaje. ¿Quién es ese tercer personaje? Alguien que me debe a mí. Ahora yo te voy a pedir que pienses si hay alguien que tú sientas que tiene una deuda contigo, alguien que te haya ofendido. Te invito a que pienses si hay alguien que te haya agredido, si hay alguien que te haya traicionado, si hay alguien que te haya engañado. Y te pido que pienses en esa persona. Puede ser una deuda que de pronto sucedió en el pasado, hace muchos años, pero también puede ser una deuda presente. Es una deuda que está sucediendo en este mismo momento, una situación que está difícil ahora mismo, y puede ser en tu propia casa, en tu lugar de trabajo, puede ser en tu misma habitación de pareja. Te pido que pienses en esa persona. Ojalá haya corazones aquí que no sienten que haya alguien que les debe algo, pero si lo hay, te pido que sinceramente pienses en esa persona y le permitas al Señor que te muestre quién es esa persona. ¿Ya pensaron todos? ¿Revisaron sinceramente su corazón?
Si ya revisaron, digan amén. ¿Sí pensaron? Bueno, yo también ya lo pensé. Y encontré una persona. Y esa persona está aquí. Esa persona se llama Pascual. Y voy a hacerlo pasar. Voy a pedir que venga Pascual. Ahora, cuando alguien nos cae mal a nosotros nos incomoda estar en el mismo lugar con esa persona, ¿cierto que sí? Entonces llega esa persona al mismo lugar que nosotros y uno se siente raro. Uno de pronto no dice nada, pero se siente inquieto. ¿Uno mira a la persona o no? No, mira para otro lado. Le incomoda incluso ver a esa persona, así que decide mirar para otro lado. Le incomoda dirigirse a esa persona, así que medio saluda. Si de pronto se cruzan en el mismo lugar, no se entiende nada, ¿verdad? Es una cosa ahí, un mandarín todo estrellado, atropellado, un mandarín arrugado, ¿verdad? Cuando uno va a saludar. Ahora, es muy difícil, el corazón está como tan bloqueado que es muy difícil tener un buen sentimiento a esa persona. Pensemos, por ejemplo, en la gratitud. De pronto la persona hizo algo tan sencillo como darnos un espacio, sostener una puerta para que pudiéramos entrar a un lugar, y nos cuesta trabajo decirle a esa persona gracias, ¿cierto? El corazón tiene ese bloqueo interno, y en la medida que esos sentimientos se van haciendo más fuertes y van echando raíces, ¿qué sucede? Que empiezan a dar frutos, se convierten en pensamientos más duros, palabras duras, y entonces de pronto ya empezamos a decirle a otra persona, no, es que no soporto ni verlo. Además, mire esa sonrisa toda hipócrita, como si no hubiera hecho nada, mírelo ahí. Y de pronto llega el otro día al local y pone un letrero que dice, que Dios te multiplique lo que me deseas, amén. ¿No? ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Eso pasa. Ahora te voy a pedir que pienses en esto. Pensemos, sentir esas cosas, permitirme en mi corazón esas cosas, ¿me hace a mí mejor persona? ¿Lo hace mejor persona a él? ¿Mejora nuestras relaciones? ¿Nos mete dentro de la voluntad de Dios? No, no pasa eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que humanamente es más fácil que de nosotros salga el cobrador que alguien que está dispuesto a dar compasión. Es más fácil que de nosotros salga ese ser que quiere tomar del cuello a la otra persona y hacerle pagar hasta la última moneda de plata, que esa persona que tiene compasión y libera al otro de su deuda. Ahora, es tenaz como justamente esa cuenta de cobro en el corazón lleva a irritar un corazón de una manera tan fuerte hacia la otra persona, al punto que lo lleva a cambiar, a perderse su vida, a muchísimas otras cosas, sin darse cuenta de que es imposible de que haya una manera de que se paguen las heridas del alma. Por ejemplo, alguien te ofende, alguien te insulta, alguien te hace sentir mal, alguien te dice unas palabras que te hacen sentir sinceramente ofendido. ¿Qué cosa material te puede dar esa persona que borre de tu corazón la ofensa que ella dijo? Ninguna, ¿verdad? ¿Cómo podría esa persona borrar esa ofensa? Ahora, supongamos que a una persona, su esposo le fue infiel, la engañó, se divorcia. Y de ese divorcio, ese esposo, pues bueno, con justamente toda la parte judicial que tiene que ver con la repartición de bienes, termina justamente retribuyendo a esa persona por el divorcio, el pago del negocio, el 50% es de ella y todo eso, y esa persona recibe todo ese dinero de ese divorcio. ¿Ese dinero que recibe del divorcio le sana el corazón por la infidelidad que vivió? No. Ahora supongamos que una persona va y golpea a otra, le da un puño, y de pronto esa persona se queda pensando, se queda como en shock, y después va y la busca, y de pronto suma un compañero más y le van a ir a dar una golpiza al que le había pegado primero. Después de darle esa golpiza, ¿esa persona tiene un corazón sano? Tampoco. No se puede. No se puede pagar una deuda del alma. Y uno se hace daño a uno mismo cuando uno sostiene en sus manos esa cuenta de cobro que nunca nadie podrá pagar. Ahora, cuando yo entiendo eso, me doy cuenta de que lo que yo necesito hacer es renunciar a ser un cobrador, decidir dar gracia y perdonar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, yo empiezo a tomar decisiones muy potentes. Cuando yo empiezo a decidir, voy a dejar que sea el Señor el que obra en mí, voy a empezar a dar gracia, porque lo que yo quiero no es venganza, sino yo quiero es restauración. ¿Cómo puedo lograrlo? Y empiezo a tomar pequeñas, grandes decisiones. Por ejemplo,
Voy a respetar a esta persona, pase lo que pase. Y de pronto estamos bajo el mismo techo con ese familiar que de pronto te llegó al corazón, y de pronto estamos en ese lugar y esa persona te irrespeta, pero el Señor ya ha hablado a tu corazón y tú has decidido darle gracia, no darle lo que merece, sino darle gracia. Entonces, así me irrespete, yo voy a respetar a esa persona. La próxima vez que quisiera que nos enfrasquemos en una discusión y levantemos la voz, no voy a levantar la voz, no importa que grite muy fuerte. Voy a darle buen trato, pase lo que pase, voy a darle gracia. Voy a perdonar a esa persona, aunque no me haya pedido perdón. Voy a orar por ella. Y voy sinceramente a dar los pasos necesarios para acercarme y poder juntarme a esa persona y permitirle al Señor restauración. Voy a empezar a dar gracia para poder restaurar el corazón de esa persona, así como el Señor lo hizo con ese hombre que estaba muriendo en la cruz, y así como lo hizo conmigo. Ahora, ¿tú crees que sería la voluntad de Dios que yo le diera un abrazo a Pascual? Que Pascual y yo nos diéramos un abrazo, ¿sí sería la voluntad de Dios o no? ¿O será la voluntad de Dios que sigamos enojados con Pascual? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Sí será la voluntad de Dios que podamos sanar nuestra relación y que en lo posible pudiéramos darnos un abrazo o no? ¿Sí? ¿Sí le doy el abrazo a Pascual o no? Uy, no, pero es que el orgullo es muy bravo. Bueno, vamos a dar el abrazo a Pascual, con toda. Vamos a dar el abrazo a Pascual. Venga para acá, Pascualito. Ahora tú sabes que Pascual no está aquí para ser Pascual, ¿verdad? Pascual está aquí para representar a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Pascual está aquí para representar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a esa persona a la que necesitas tener el deseo en el corazón de volver a darle un abrazo. Y le doy este abrazo a Pascual no por darle un abrazo a Pascual, sino para que te lleves en tu corazón esa semilla de que esa relación que está herida puede volver a ser sana por Dios. Vamos a dejar por aquí a Pascual. Creo que ya está sembrado en tu corazón. Ahora, la gracia es un tesoro muy grande. Y de pronto alguien piense, wow, pero dar esos pasos. Y si de pronto la persona a la que yo le doy gracia no valora la gracia que yo le doy, y no corrió el Señor ese riesgo contigo y conmigo. ¿Si están conmigo todos o no? ¿O acaso un día le pedimos perdón al Señor y nunca más nos volvimos a equivocar? Si nos volvimos a equivocar, ¿verdad? ¿Si están conmigo o no? Si nos volvimos a equivocar. Corrió ese riesgo el Señor contigo y conmigo, ¿verdad? Ahora, si el Señor lo hizo contigo y conmigo, ¿no te parece que es lo correcto que tú y yo también lo corramos? Que demos gracia y demos esa nueva oportunidad. La cuestión sí es que la gracia es un tesoro tan grande que tú y yo necesitamos aprender a valorarlo con toda nuestra vida. Y tenemos que aprender también que la gracia no nos exime de ciertas cosas que realmente no están implicadas en ella, aunque uno humanamente creyera que sí. Por ejemplo, ¿de qué? De la formación, de la disciplina. Entonces mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Te pido que lo leamos juntos en voz alta. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pedirle a producción que nos ponga la cita por favor en pantallas. Hebreos 12, versículos 6 y 7. Y te pido que leamos juntos la palabra del Señor. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Dice, y castiga a todo el que recibe como hijo. Dice, al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Ahora mira esto tan importante. Mira, el perdón de Dios no nos exime a nosotros de formación. Todo lo contrario, el Señor permitirá que pasemos por procesos con varios propósitos. Y uno de esos propósitos es formar nuestro corazón. Si tú y yo necesitamos ser corregidos como hijos, y para ser corregidos en eso necesitamos pasar por cierta situación difícil, ten por seguro que el Señor nos va a permitir pasar por ahí. ¿Sí están conmigo o no? Porque un papá que trata a su hijo con gracia no es un papá permisivo.
Y entonces esto viene a nosotros en nuestras relaciones humanas. De pronto alguien puede pensar, bueno, entonces yo para darle gracia a mi hijo nunca más lo vuelvo a formar o a corregir. No. La gracia no implica ser una persona permisiva, todo lo contrario. La palabra del Señor dice que un padre que ama forma a su hijo. Lo que pasa es que es muy diferente corregir a una persona, en este caso corregir a un hijo con un corazón de cobrador, a corregirlo con un corazón compasivo. ¿Sí está conmigo o no? Es muy diferente. Entonces, cuando falla ese hijo, y yo pongo acá a Pascual con esa sonrisa tan linda, busqué uno de los muñecos más tiernos de mi casa, para que tú y yo veamos esto. Cuando uno tiene el corazón de cobrador, uno deja ver todo lo hermoso que hay en esa persona y empieza a tener un corazón que puede descargar toda su ira, su furia y todos los malos sentimientos que hay en su corazón hacia esa persona, aunque sea un niño que ama. ¿Sí están conmigo o no? Cuando yo tengo un corazón de cobrador, yo puedo destruir a una persona, pero cuando tengo un corazón compasivo, yo puedo formar a esa personita para que realmente vuelva al camino correcto. Entonces lo mismo hace Dios contigo y conmigo. El Señor perdona nuestros pecados, pero eso no quiere decir que el Señor no nos vaya a formar y a corregir. ¿Sí están conmigo o no? Ahora, otra cosa muy importante que tú y yo necesitamos tener en nuestro corazón es que la gracia de Dios no nos exime de las oportunidades perdidas. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 50 al 52. Deuteronomio 32, versículos del 50 al 52. Dice la palabra del Señor así, leámoslo juntos. Dice, entonces morirás allí en la montaña. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que lo haya leído que por favor nos diga a todos? ¿A quién le está hablando el Señor? Digámoslo fuerte, ¿a quién le está hablando el Señor? Sí es, digámoslo fuerte juntos. ¿A quién le está hablando el Señor? A Moisés. Muy bien, dice la palabra del Señor así, entonces morirás allí en la montaña, te reunirás con tus antepasados tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte de Hor y se reunió con sus antepasados, pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Zin. Allí ustedes no le mostraron mi santidad al pueblo de Israel, así que verás la tierra de lejos, pero no entrarás en la tierra que le doy al pueblo de Israel. Efectivamente, si tú vas allá a la palabra del Señor con cuidado, te darás cuenta de cuál es ese suceso de la vida de Moisés del que el Señor le está hablando. Es una falla muy grave que alteraría de muchas formas el curso de la enseñanza del Señor para el pueblo de Israel. Ahora, ¿el Señor perdonó a Moisés? ¿Sí lo perdonó o no? Sí lo perdonó, pero eso no lo eximió de las oportunidades perdidas. ¿Cuál oportunidad perdió él? La oportunidad de entrar ¿en dónde? En la tierra prometida. Lo mismo que le pasa a un padre que abandona a sus hijos y de pronto vuelve con los años y quiere verlos porque se encontró con el Señor y le pidió perdón al Señor por haber abandonado a sus hijos. ¿El Señor lo perdona? Sí, pero no puede volver a sus hijos niños otra vez para estar con ellos. Se perdió su niñez. ¿Sí está conmigo o no? Lo mismo que pasa con un joven que tiene sueños y por ejemplo quiere ser deportista. Y mira que este caso yo lo vi en varios chicos que crecieron conmigo en el colegio, varios chicos, y de pronto hay aquí personas adultas que recuerden chicos que fueron de pronto personas que prometían a nivel deportivo como personas que podrían llegar a ser en este caso futbolistas, que es un deporte que es súper fuerte y que a través de generaciones pues se ha arraigado mucho en nuestra tierra, aquí en el pueblo, en el Socorro. Y amigos míos, personas cercanas, eran personas que eran jugadores prometedores de fútbol, pero decidieron enfocar su juventud hacia la satisfacción de sus vicios y placeres, hasta que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que se había pasado la edad donde debieron seguir trabajando en sus sueños y la oportunidad de ser un deportista profesional se perdió. De pronto una persona puede llegar al punto y decir, perdóname Señor, cuántos años gastados, pero ¿puede volver a ser un joven para trabajar en sus talentos? No puede. Entonces el Señor perdona a una vida, a un corazón que se dispone, pero esos años perdidos no los puede recuperar, ya no volverán. ¿Sí está conmigo o no?
Ahora, lo mismo que pasa con una persona que de pronto está súper enamorado y está en un noviazgo, un chico con una chica y está súper contento con ella, pero un día vio una chica que le gustó muchísimo y decidió enredarse en una relación con ella. Le fue infiel a la chica que sentía en su corazón que sería el amor de su vida, esa chica que sería con la que podría construir un hogar y ser feliz para siempre, porque se enredó con alguien que sencillamente le gustó mucho. De pronto se acerca a ella y esa chica le dice: sí, yo te perdono, pero no seguimos más los dos. ¿Ella le dio gracia o no? Sí, ella le da gracia. Lo que pasa es que ella tiene la libertad de elegir si vuelve a depositar su confianza y su corazón en él o no, porque el único que conoce el corazón es Dios. ¿Sí está conmigo o no? Entonces, la gracia no nos exime de las oportunidades perdidas, y de la otra cosa que no nos exime de la gracia es de las consecuencias. Ahora yo te voy a pedir que leamos segundo libro de Samuel 12, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo, está allí en pantallas, y esta vez el Señor le está hablando al rey David a través de un profeta que se llama Natán. Y dice la palabra de Dios así, segundo de Samuel 12, versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice así. Dice: entonces David confesó a Natán: he pecado. Léelo conmigo por favor, vamos a leer juntos de nuevo, ¿listo? Vamos, el 13 dice así: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Ahora, ¿David fue perdonado por Dios? ¿Qué dice la palabra? Sí, sí fue perdonado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que él con su acción abrió puertas a consecuencias, y que esas consecuencias tendría que enfrentarlas. Entonces el Señor sí perdona nuestros pecados, pero el hecho de que tú y yo tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos no quiere decir que Dios no nos ame. Es sencillamente algo que tú y yo tenemos que afrontar. ¿Sí estás conmigo o no? David había cometido errores gravísimos, pecados muy graves, y le había abierto la puerta en su familia a la enfermedad, a la violencia, a la inmoralidad, a la deshonra, y todo eso tuvo que enfrentarlo en los años posteriores. ¿El Señor lo perdonó? Sí. ¿Y el Señor le dio sabiduría para poco a poco ir enmendando? Sí, pero le tocó enfrentarlo. ¿Sí estás conmigo o no? Entonces, cuando uno enfrenta las consecuencias de sus hechos, uno no puede pensar que Dios no lo ama. Lo que pasa es que eso es responsabilidad de uno. Y yo recuerdo una vez que alguien se me acercó y me dijo: pastor, ore por un familiar que lo que pasa es que hizo tal y tal cosa, ore para que el Señor no permita que él vaya a la cárcel. Entonces yo le dije: no, yo no puedo orar por eso. La persona me había dicho explícitamente que esa persona sí había cometido esos delitos. Usted sabe que esa persona es culpable. Yo no puedo pedirle al Señor que no se haga justicia con él. Él tiene que afrontar sus hechos, no puede orar así. Lo que puede orar es pedirle al Señor que en medio de todo, pues, las cosas sean de la mejor manera para él. Pero no le puedo pedir al Señor que la policía no lo pille, o que no se haga el debido proceso con él, o que de pronto quede impune su delito. No le puedo pedir a Dios eso. Él tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Sí estás conmigo o no? Uno tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones. Ahora, tú y yo necesitamos tener cuidado, porque la gracia de Dios no nos puede llevar a ver la vida como un juego. Y de pronto a veces puede pasar eso. Claro, yo sé que el Señor me perdona, y que si yo fallo hoy y fallo mañana, el Señor me vuelve a perdonar. Pero eso a mí no me puede hacer una persona inconsciente como para ver la vida como un juguete. Esa gracia no me exime a mí de todas estas responsabilidades, y yo necesito tomar la gracia no como una baratija, sino como un tesoro. ¿Sí estás conmigo o no? Como un gran tesoro. Ahora, esa gracia tiene término, y en esta vida, en la medida que tú y yo aprendemos a tomarla con plena conciencia, tendrá el valor que realmente representa para nuestra vida. La gracia de Dios no solamente nos lleva a disfrutar de una vida de conexión con Él, sino que cuando yo realmente vivo la gracia de Dios, yo veo su gracia también extendida hacia otras personas. ¿Qué pasa si yo me niego, por ejemplo, a perdonar a alguien? ¿Dios me perdona a mí o no? No. Con su gracia el Señor guarda mi corazón. Y yo quiero terminar este momento contándote una historia. Oí un día la historia de un hombre que descubrió que su mejor amigo
Durante años, cada vez que visitaba su casa, buscaba la forma cada vez que tenía la oportunidad de abusar sexualmente de su hija. Su hija termina confesándole lo que estaba pasando. Ese que él consideraba el mejor amigo durante muchísimos años, cada vez que tenía la oportunidad y como tenía abiertas las puertas de la casa, cada vez que iba, abusaba y tenía la oportunidad, abusaba sexualmente de su niña durante mucho tiempo. La niña le cuenta a su papá cómo pasan las cosas y este hombre queda obviamente en shock y empieza a pensar qué hacer. Así que decide invitar a su amigo a cazar. Lo lleva a un bosque y donde no tiene defensa y donde él está armado, decide asesinar a ese que había sido su mejor amigo después de decirle en la cara todas las cosas que había hecho y obligarlo a confesar. Lo mata. Después él es capturado, él es procesado, es juzgado y tiene que pasar el resto de sus días en la cárcel. Después él, hablando con otra persona, dice: cometí un gran error. Él era el abusador y yo terminé en la cárcel perdiendo a mi esposa, a mi hija, mi libertad, mi vida y mis sueños, por querer tratar a esa persona como yo creí que se merecía. Lo que debía hacer era llevarlo ante la ley. Él actuó conmigo de manera ilegal y abusiva. En lugar de abusar de él, yo también, y en lugar de tratarlo fuera de la ley, debí darle gracia y darle su debido proceso y entregarlo a la ley, y entonces el procesado y condenado sería él, y yo hubiera tenido la oportunidad de continuar con mi vida, cuidar y disfrutar de mi esposa y cuidar y disfrutar de mi hija. Ahora, cuando tú y yo tenemos un corazón de cobrador, solamente destruimos la vida de otros y le permitimos al enemigo destruir la de nosotros mismos. Pero cuando tú y yo permitimos que la gracia de Dios tome el control de nuestra vida, tú y yo podemos llevar nuestra vida por el camino que el Señor ha diseñado para nosotros.